a nosotros los cubanos, yo creo que tenemos una visión de los colores un poco diferente. A mi juicio, yo digo que el sol incide con tanta fuerza en este país que los colores cambian esos matices y te acostumbras a ver la vida así, con esos rojos intensos, amarillos, verdes. Basta caminar por la calle y ver el vestuario de la gente y notar cómo la gente se ve. El trabajo del diseñador en Cuba, y en mi caso específicamente, está muy vinculado a la cultura. Se hace muy poco o prácticamente nulo diseño comercial, pero en el mundo de la cultura sí hay una amplia participación del diseño. Por ejemplo, en mi caso yo he colaborado mucho con el Instituto Cubano de Cine, que es el ICAI, que es una institución, bueno, no solo la más importante, claro, es la institución que maneja todo el cine cubano, y he tenido la oportunidad de hacer carteles de cine, incluso para películas tan importantes como José Martí, El Ojo del Canario, que fue una película premiada con el Premio Coral. También hemos trabajado, por ejemplo, yo he trabajado para el grupo de teatro El Público, que radica en el Trianón, que también es una gran oportunidad. Durante mucho tiempo hice la imagen de varias exposiciones del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, y se hacían exposiciones personales y colectivas de artistas visuales, y yo hacía, bueno, los carteles, todos los soportes publicitarios o promocionales de las exposiciones, los sueltos, los plegables, los catálogos para artistas. Este es para otra exposición colectiva, el cartel plegable, que tú podías leer el texto de la exposición y recibir la imagen. Fue una exposición acerca de la Plaza de la Revolución y la visión de los artistas contemporáneos de lo que es la Plaza de la Revolución en estos momentos. Es muy interesante el trabajo cultural porque te permite trabajar con más libertades. Muchas veces los clientes tienen una filosofía de pensamiento que te da más libertades a ti como diseñador, que te convierte casi que a su vez en un artista, y entonces es mucho más enriquecedor y más fácil trabajar en ese medio. Estamos en la calle Teniente Rey y vamos en camino al taller donde vamos a imprimir el cartel del 10º Grand Prix de coctelería de Habana Club. En el taller de serigrafía nos vamos a encontrar con Nelson Ponce, que es el otro diseñador que hizo conmigo el diseño del cartel. Y bueno, seguramente nos encontraremos también con los impresores del cartel. Hola. ¿Cómo estás? Para producir un cartel como el que estamos viendo hoy, hay varias etapas. Primero, obviamente, tienes que hacer el diseño, el boceto, que casi siempre se hace manual. Después pasa a un diseño digital completamente en el ordenador, como cualquier otro diseño. Y luego tienes que hacer de ese mismo diseño una separación por colores. Es decir, cada color tienes que dividirlo en una página separada. Y luego entonces pasan un proceso con luz que hace que finalmente se generen las pantallas. Esas pantallas luego van a las máquinas de impresión como esta, donde ellos montan cada color por separado e imprimen manualmente cada uno de los colores. Cada cartel se hace a mano y cada cartel tiene su propia naturaleza, porque donde están los pequeños defectos es donde a veces está la maravilla de la originalidad, de lo único, que si cada pieza, cada pequeño cartel tiene algo diferente. Casi siempre las tiradas, bueno, de Independencia son tiradas cortas, porque es un trabajo manual, puede ser tiradas de 100, de 50 ejemplares. Se van numerando y luego los diseñadores o los autores firman a lápiz. Es importante que sea a lápiz porque se supone o se dice que el lápiz se conserva más incluso que el bolígrafo, que la tinta. Hey! Ladies and gentlemen, this is the sound. The Heavyweights Brass Band. Yo estuve trabajando con Nathalie Seiser, una amiga francesa que ella vino a Cuba en una visita casi de vacaciones y se sintió muy motivada y muy interesada por el trabajo que se hacía aquí con respecto al diseño gráfico y sobre todo a los carteles. Ella estuvo varios años intentos para hacer una publicación
con la temática cubana y especialmente con el diseño gráfico, y finalmente encontró amparo o encontró ese espacio que necesitaba con una revista alemana que se llama Slante, que hizo un trabajo para mí maravilloso, especial, como ellos mismos dicen, fue un número especial y creo que así fue. De hecho, se vendió muy rápido, se agotó en internet, nosotros estábamos muy felices y sorprendidos, ¿no? Coger el café cubano y mira, irme para la loma, por allá, por Nuevo Orleans. Básicamente se escogen carteles que toquen temáticas que sean mayormente carteles culturales. Muchas veces se recogen los clásicos carteles políticos del principio de los 60 y los 70. Nosotros, los diseñadores de ahora, los que estamos haciendo el cartel, el diseño gráfico en Cuba actual, por supuesto que no negamos la tradición del cartel cubano y de la gráfica cubana, más bien nos apoyamos en eso. También en algunos casos es inevitable porque el sistema de impresión se mantiene siendo el mismo y por lo tanto el resultado visual muchas veces es similar. Por ejemplo, los carteles se imprimen con colores planos, color por color. Muchas veces no hay tanta abundancia de colores porque la serigrafía implica que cada color impreso a mano es más complicado, incluso encarece los costos y entonces los carteles se hacen de 3, de 4 colores y esa estética se conserva de la misma manera en que nuestros antecesores. Casi siempre son colores más saturados que, por ejemplo, carteles que se hacen en Europa. También utilizamos mucho la ilustración en los carteles, la tipografía todavía hecha a mano. Es un trabajo que todavía se mantiene y que es muy representativo de lo que se hace en Cuba. Este, ya convertido en un clásico, es el cartel de 7 días en La Habana. Este es el cartel para uno de los cortos de la película 7 días en La Habana, en este caso La Fuente. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la viril. ¿Tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. Yo creo que probablemente el único país del mundo que tenga todos sus carteles de cine se produzcan en serigrafía, en tiradas cortas de 100, de 150, debe ser Cuba, porque una industria como el cine es insostenible de esa manera. Eso es algo que yo lamento mucho, que espero que se mantenga, pero que va a ser muy difícil. Sobre todo ese tipo de cartel conceptual también se va a perder, porque cuando el cine empiece a hacer algo que necesite hacer dinero, realmente ellos van a tener que utilizar fórmulas para lograr ese dinero. Y seguramente no van a ser los carteles conceptuales y metafóricos, y en fin. Eso es algo que yo quiero que se mantenga y que espero que se mantenga de alguna manera, que es como una esperanza de lo que quisiera.